Hola a todos, mi nombre es Inmaculada Marín, soy componente del grupo de cirugía menor y dermatología de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y hoy os voy a hablar de dermatoscopia. Los problemas dermatológicos sabéis que suponen una elevada parte de nuestra consulta diaria en atención primaria, llegan a suponer un 22% de los motivos de consulta y de ellos un 26% acabamos derivándolos al dermatólogo, lo que supone que sea el quinto motivo de consulta de derivación a especializada. Los métodos diagnósticos auxiliares nos van a ayudar y son eficaces a la hora de diagnosticar los múltiples problemas y lesiones que nos encontramos en la piel. La dermatoscopia es una técnica de exploración cutánea no invasiva que nos va a permitir visualizar en profundidad las lesiones de la piel a través de un aparato que es el dermatoscopio. Es una técnica fiable y fácil de aprender, con un corto aprendizaje y entrenamiento. Y nos va a permitir visualizar estructuras y colores in vivo que habitualmente no podemos ver a simple vista. Y las vamos a ver de las que se encuentran a nivel de la epidermis, de la unión dermoepidérmica y de la dermis superficial. Cada estructura se va a ver relacionada tiene un significado histológico y nos va a permitir también reducir el área de incertidumbre entre las lesiones benignas y las lesiones malignas. Representa un paso intermedio entre la clínica macroscópica que nosotros vemos y la histología microscópica, porque cuando nosotros vemos una lesión a simple vista en un paciente que viene a la consulta y nos enseña una lesión, no vamos a ver más allá de la capa córnea. En la consulta pues, podemos tener el dermatoscopio y nos va a permitir ver imágenes de una calidad, tenemos buenas imágenes de una calidad pues, aceptable y suele ser bastante económico. En principio, el dermatoscopio se pensó hacer la dermatoscopia para estudiar las lesiones pigmentadas de la piel, pero su objetivo fundamental es descartar de manera precoz el melanoma. Pero luego, más tarde, también lo hemos utilizado para valorar lesiones no melanocíticas, como son el carcinoma vasocelular, lesiones también inflamatorias, como la psoriasis, lesiones infecciosas, como la tiña, el papiloma, el moluscum, y también para valorar alteraciones del pelo y de las uñas. El dermatoscopio es un aparato que cuenta con una lupa de aumento, que habitualmente es de 10 aumentos, y una fuente de luz. La luz puede ser polarizada o no polarizada. Cuando la luz es polarizada, pues nos va a permitir no tener que utilizar ninguna interfase líquida. En cambio, cuando la luz es no polarizada, vamos a tener que utilizar una interfase líquida para que se produzca la reflexión de la luz y permita que podamos ver las estructuras que están en profundidad. Habitualmente, cuando lo vamos a utilizar, en este caso que es de luz no polarizada, pues o vamos a hacer que esté unos 12 milímetros separado de la piel, o hay un aparato como este que nos hace que se mantenga esa distancia. Entonces vamos a enfocar el dermatoscopio, vamos a enfocar los LED hacia la piel, hacia la lesión que queremos valorar, y acercándonos y alejándonos de la lupa vamos a ir enfocando hasta que veamos bien la lesión que queremos ver. ¿Cómo lo hacemos? Cuando llega un paciente a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de ese paciente de padecer cáncer de piel, y es muy importante que les demos siempre consejo de fotoprotección. Luego le podemos hacer un examen visual con el método del ABCDE, que es A, asimetría, B, bordes, C, coloración, si tiene 2 o más colores, D, diámetro, si tiene más de 5 milímetros, y E es si ha crecido. Y luego está el método del patito feo.
Habitualmente los pacientes que tienen muchos nevus tienen un patrón uniforme de los nevus, pero hay veces que hay uno que nos llama la atención y es como si fuera el patito feo, y es a ese al que debemos darle más atención porque nos van a saltar las alarmas de que pueda ser un melanoma. En dermatoscopia vamos a utilizar dos ítems, el color y la estructura. En cuanto al color, pues depende de dónde esté situada la melanina, nos va a dar un color u otro. Si está situado en el estrato córneo, el color va a ser negro, vamos a verlo negro. Si está en la epidermis, vamos a verlo marrón oscuro. Si está en la unión dermoepidérmica, lo veremos marrón claro o pardo. Y si está en la dermis papilar y media, lo veremos gris o azulado. Luego, cuando es hemoglobina, la vamos a ver roja y dependiendo del grado de oxigenación o de la profundidad a la que esté el vaso, pues lo veremos rojo, púrpura o pardo. Y luego vamos a encontrar también colores blancos, que son de despigmentación o de áreas de cicatrización, y el naranja, que es de material serohemático en erosiones superficiales. En cuanto a la estructura, va a venir determinada por la disposición de la melanina, si está agrupada o está aislada, y también va a tener que ver con la distribución y forma de los vasos sanguíneos. Cuando viene un paciente a la consulta y tiene una lesión, vamos a ver si es una lesión pigmentada, vamos a ver si es una lesión melanocítica o no melanocítica. Para que lo consideremos lesión melanocítica, tiene que tener uno de los siguientes patrones: el patrón reticular, patrón globular, patrón en estallido de estrellas, patrón azul homogéneo, patrón paralelo en surco o patrón multicomponente. Si no cumple ninguna de estos patrones, a las lesiones no melanocíticas, que son el patrón del dermatofibroma, el patrón del carcinoma vasocelular, el patrón de la queratosis seborreica, el patrón del angioma o angioqueratoma y las estructuras vasculares de lesión no melanocítica. El patrón reticular, vamos a ver el patrón reticular atípico y el patrón reticular atípico. En el típico vemos un retículo regular, fino, con coloración uniforme, con los orificios del mismo tamaño, ¿vale? En cambio, en el patrón atípico, reticular atípico, la red va a ser asimétrica, no va a ser uniforme, la coloración va a cambiar, los orificios van a ser de distintos tamaños. En el patrón globular, igual, nos encontramos el típico y el atípico, y en el patrón globular podemos encontrar glóbulos y puntos. Los glóbulos es cuando miden más de 0,1 milímetros y los puntos cuando miden menos de 0,1 milímetros. Y igual, es típico cuando son homogéneos los glóbulos y atípico cuando son asimétricos, de varios tamaños e irregulares. Luego está el patrón en empedrado, que es pues cuando tenemos los glóbulos, pero que son poligonales, ¿vale? Y da la impresión de que es un empedrado, y por eso se le ha puesto ese nombre. Luego el patrón estrellado, lo encontramos cuando en la lesión tenemos proyecciones radiales, que son como líneas que crecen de la lesión hacia afuera, o proyecciones radiales, pero que acaban en forma de bulbo, que son los pseudópodos. Podemos encontrarlos en una parte de la lesión o en toda la lesión. Si están en toda la lesión es lo que se llama nevus de Spitz, pero ahí habría que hacer diagnóstico diferencial con el melanoma. Y cuando una lesión tiene proyecciones, lo que significa es que esa lesión está en crecimiento horizontal. Entonces, si el paciente tiene proyecciones y tiene más de 12 años, está indicada la exérexis de la lesión. Sin embargo, si lo que el paciente presenta son glóbulos en la periferia, si tiene entre 30 y 50 años estaría indicado el seguimiento de la lesión, pero si tiene más de 50 años estaría indicada la exéresis, habría que quitarlo. Esta es otra imagen de otro nevus de Spitz. Como veis, tiene las proyecciones, tiene glóbulos.
Aquí es una muestra de glóbulos en la periferia, ¿vale? Eso significa que la lesión está creciendo. Otro patrón, pigmentación azul homogénea. Cuando nos encontramos un tipo de esta lesión, es a veces muy difícil distinguirlo de un melanoma o de un nevus azul. Es muy difícil hacer la diferencia. Entonces, sobre todo, tenemos que preguntarle al paciente desde cuándo tiene esa lesión. Si es una lesión que el paciente tiene desde hace muchos años, probablemente va a ser un nevus azul. Pero si es una lesión que tiene recientemente o el paciente tiene antecedentes de melanoma, pues si ha aparecido reciente puede ser que sea un melanoma y si ya tiene antecedentes de melanoma puede ser que sean metástasis de ese melanoma. Por tanto, habría que quitarlo. Vale, es un patrón homogéneo y, como os he dicho, es muy difícil distinguirlo porque a simple vista ves las imágenes y son prácticamente iguales. Y luego está el patrón paralelo al surco. Esto lo encontramos en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. En las lesiones benignas el patrón es paralelo al surco. Nos encontramos el pigmento ahí. Sin embargo, en los melanomas lo vamos a encontrar en la cresta y eso sería criterio de malignidad y habría que quitar la lesión. El problema de las lesiones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, sobre todo en las de los pies, es que el paciente no se los puede controlar y por eso a veces las lesiones cambian y el paciente pues no se da cuenta, igual que las que tiene en la espalda. Y luego el patrón multicomponente, pues aquí nos encontramos glóbulos, nos encontramos blanco velo azulado, nos encontramos patrón globular, reticular, zonas de cicatrización, ¿vale? Eso es muy sugestivo de melanoma. Bueno, pues una vez que hemos visto la lesión y hemos comprobado si tiene alguno de los patrones que hemos dicho, si no se corresponde con ninguno de los que hemos nombrado anteriormente, pasaríamos a las lesiones no melanocíticas. Ahí encontraríamos el dermatofibroma, la queratosis seborreica, el angioma o angioqueratoma, el carcinoma vasocelular y las estructuras vasculares de lesión no melanocítica. El dermatofibroma pues tiene un parche central blanquecino y pseudoretículo periférico y si lo presionamos es una lesión dura y cuando la presionamos se deprime centralmente, que es el signo del hoyuelo y es muy típico. La queratosis seborreica pues tiene crestas y fisuras y tiene un patrón, lo que le da un patrón cerebriforme. Tiene quistes de milium, tapones córneos, vasos en horquilla, fat fingers, que son como dedos gruesos, el borde está apolillado y una estructura como en huella dactilar. El angioma, pues lo que observamos son lagunas rojas o lagunas rojo-azuladas o incluso a veces negruzcas. Y a veces podemos ver zonas blancas que son los tabiques y eso sería pues un angioqueratoma. El carcinoma vasocelular vamos a encontrar vasos arboriformes, como son como telangiectasias, estructuras en hojas de arce, nidos ovoides azul grisáceos, ruedas de carro, ulceraciones, crisálidas. Aquí podéis ver las ulceraciones, las crisálidas, los vasos arboriformes, las estructuras en hoja de arce, los nidos ovoides azul-gris, las estructuras en rueda de carro, son como formaciones radiales que confluyen en el centro. Y son muy típicas, son diagnósticas de carcinoma vasocelular. Y luego las lesiones vasculares, pues encontramos los vasos en coma, que son típicos de los nevus, los vasos en corona, que son típicos de los molluscum y de las hiperplasias sebáceas, luego los serpenginosos, que son típicos de los carcinomas espinocelulares, los ensacacorchos, que son típicos de melanoma, etc. Vale. Una vez que ya hemos dicho que la lesión es melanocítica, que cumplía uno de los primeros patrones, tenemos que ver si es una lesión benigna, una lesión sospechosa o una lesión maligna. En primaria, lo más fácil y rápido de usar es el método simplificado de 3 puntos. En ese lo que vamos a mirar es
La asimetría si tiene retículo pigmentado o atípico y si presenta color azul-blanco, independientemente del contorno o los bordes de la lesión. Vamos a ver la simetría, tiene que ser simétrico en estructuras y colores, en los dos ejes. Vamos a ver también si presenta coloración azul o blanca, ¿vale? Aquí veis que tiene zonas de regresión blanca o tiene blanco velo azulado. Y aquí veríamos el retículo atípico o típico. Cada uno de los ítems nos va a puntuar un punto. Entonces vamos a considerar que la lesión es benigna si tiene 0 o 1 criterios y sospechosa si tiene 2 o 3 criterios. Si es sospechosa la vamos a derivar al dermatólogo. Aquí veis una lesión que a simple vista, pues bueno, no nos parecería nada. Y cuando la vemos con el dermatoscopio vemos que es una lesión asimétrica, pero tiene un patrón reticular y no tiene zonas blanco-azuladas. Por tanto, tendría 1 de puntuación, sería una lesión benigna. Aquí, en cambio, vemos que es asimétrica, que tiene un patrón reticular atípico y que tiene zonas blancas, por lo tanto, tendría una puntuación de 3. Esta es asimétrica, tiene un patrón reticular atípico y tiene zonas azuladas, por tanto, una puntuación de 3. Esta tiene zonas de pigmento como blotch o clutch periféricas, como islas, es atípica, tiene zonas azuladas, es asimétrica, por tanto también tiene una puntuación de 3. Y ahora os voy a decir en un momento unos casos clínicos. Antonio acude a consulta por una lesión pigmentada asintomática en tronco. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una exploración minuciosa y una historia clínica, preguntándole por si ha tenido lesiones previas, la duración de esa lesión y su evolución, si ha tenido síntomas asociados, si tiene historia familiar de lesiones malignas en la piel. Y si no tenemos un diagnóstico definitivo, pues optaremos por poner el dermatoscopio y ver a ver qué nos aporta. Esta es la lesión dermatoscópica. Si veis, tiene nidos ovoides azul grisáceos, tiene ruedas de carro, tiene telangiectasias. Bueno, entonces pues aquí nos diría que es un carcinoma vasocelular. Manuela acude a consulta por la aparición de una lesión pigmentada en el brazo hace 4 semanas que le molesta. Así, a simple vista, es bastante fea, pero cuando le ponemos el dermatoscopio vemos que tiene lagunas azuladas, azul tirando un poquito a negruzcas, y tiene zonas blancas, lo que significa que sería un angioqueratoma. Pedro acude por este nevus. Pues bueno, le ponemos el dermatoscopio y si veis, presenta un patrón multicomponente. Tiene zonas de glóbulos, tiene zonas reticulares, tiene luego zonas de despigmentación, es decir, tiene zonas veladas. Este paciente tiene esta lesión que es sugerente de un melanoma. Teresa tiene 46 años y viene a consulta porque cree que el lunar que tiene en la espalda le ha crecido en los últimos meses. Si veis, en la imagen de la derecha es simétrica, tiene un retículo pigmentado típico y no tiene zonas blanco-azuladas, por lo tanto, criterio de los 3 puntos sería 0 y no, es una lesión benigna, la tranquilizaríamos en ese sentido. Miguel tiene 62 años, consulta por fatiga y cuando le levantamos la camisa para auscultarlo nos llama la atención una lesión en la piel que ni a él ni a su pareja pues recuerdan haberla visto antes. Cuando ponemos el dermatoscopio vemos que tiene una zona de retículo atípico, es asimétrica, tiene una zona velada aquí blanco-azulada, por lo tanto es sugerente de lesión maligna, tiene los 3 puntos y la derivamos para extirpación. Javier tiene 45 años
y en una consulta que viene rutinaria por su hipotiroidismo, pues nos dice que hace 3 meses le ha salido una lesión en el antebrazo, nos la enseña y al poner el dermatoscopio pues vemos que es una lesión que tiene proyecciones en toda su periferia. Esto nos sugiere que es un nebus de Spitz y aunque es simétrica, tiene un retículo típico y no tiene velo blanco azulado y tiene 0 en criterios, lo mandaríamos al dermatólogo porque el nebus de Spitz hay que hacer un diagnóstico diferencial con el melanoma, pues por lo que hemos dicho antes, porque se parecen mucho y a veces se nos puede colar alguno. Laura, 48 años, acude para que valoremos una lesión macular azulada en la zona malar izquierda de 9 milímetros. La vemos, tiene un patrón azul homogéneo, lo que significa pues eso, que tenemos que preguntarle a la paciente desde cuándo tiene la lesión, si tiene antecedentes de melanoma. La paciente lo tenía hacía 9 años, no tiene antecedentes de melanoma, por lo tanto lo clasificamos como un nebus azul y no tenemos que hacer nada más. En resumen, la dermatoscopia es un sistema de diagnóstico muy útil y asequible. Disponemos de criterios, patrones y algoritmos que son muy precisos a la hora de ver las lesiones melanocíticas y otras patologías que nos van a ayudar a clasificarlas. Es importante que usemos un método concreto y que aprendamos a reconocer estructuras típicas de lesiones melanocíticas y ante cualquier lesión pigmentada cutánea que no cumpla los criterios de lesión melanocítica que vienen descritos en la bibliografía de patrones benignos, la vamos a considerar como un melanoma hasta que no se demuestre lo contrario. Y es muy importante que incorporemos el dermatoscopio a nuestra práctica clínica diaria. Muchas gracias y esto es todo.